Muy bien, ¿cómo están? Aquí en Economía y Finanzas modo selfie, una nueva opción de información. Cerramos la semana, una semana en donde si ustedes me siguen en @compa1968 habrán visto el anticipo de la recuperación de los Estados Unidos en el 61.8 de toda esa baja que se desarrolló en la primera parte, sobre todo del mes de octubre. Un mercado que se recuperó de la mano, obviamente, de el comportamiento de las monedas, porque hubo pequeñas recuperaciones durante la anterior semana en los mercados emergentes que acompañaron a los Estados Unidos, y desde allí comenzaron a surgir las malas noticias. Como ustedes saben muy bien, sigo pensando en que las próximas semanas del mes de noviembre y sobre todo el cierre del año van a ser traumáticas para los mercados y en especial para los mercados emergentes. Estados Unidos sigue todavía con una estructura de un movimiento de onda 1, una recuperación de onda 2, y ahora vamos a entrar en una fase de dinámica bajista que debería depositar este S&P que se mantiene en la zona de los 2.785, prácticamente 500 puntos menos. Sigo abordando una baja de 20% para el mercado norteamericano en el cierre del corriente año. Pero claro, los ojos no deben estar aquí. Los ojos deben estar también en lo que pasa en los mercados de la región y más específicamente en México. Durante los 2 últimos años, cuando anticipé este proceso de crash emergente cíclico con etapas, con serruchos, siempre focalicé a México por este lado del continente, en América como un foco de debilidad, de vulnerabilidad, y en Europa obviamente siempre hice hincapié al tema de Italia y sobre todo Turquía. Pero vamos a recabar el tema de México. México dio la noticia después del desplome del día de ayer de un 6% por parte de la bolsa mexicana, una devaluación del 2% para el peso mexicano, después de que López Obrador, su presidente, había advertido que iba a haber limitaciones para las comisiones bancarias. Hoy se deshizo de esa postura de que no iba a haber reformas financieras en la primera mitad de su gobierno, y de allí comenzaron a obrar ciertos rebotes, ciertas recuperaciones para la Bolsa de México, que terminó neutra después de un muy mal comienzo. Se recuperó levemente el peso mexicano, pero claro, a mi juicio son simplemente excusas. La realidad es que, como anticipé, este game over global que va a durar varios años, hasta el año 2022, se debe precisamente al cambio cíclico que se está desarrollando en los bonos de los Estados Unidos. Esta expectativa de mayores tasas de interés, una nueva suba en el mes de diciembre, sigue presionando al mercado de deuda, un mercado de deuda que se ve también respondido en función de la debilidad de la bolsa y los mercados de China, y prácticamente el juego de los bonos de Estados Unidos son los que están midiendo la tendencia. En el día de hoy se llegó a establecer el bono de 5 años, el que tiene que tomarse como referencia un mínimo del corriente año, y de allí elaboró una recuperación a 112,20, estamos hablando de un 0,20% se recuperaron los bonos, y esto indudablemente es lo que causó la recuperación, el achique de precios sobre el cierre de los negocios en las debilidades de, obviamente, de mercados como Brasil, como México, que terminaron neutros después de bajas importantes, como la de México, que llega a estar casi el 2,5%. Hablamos de que la deuda es lo que está midiendo. Esa deuda es lo que también va a seguir dirigiendo el comportamiento de los Estados Unidos, un mercado norteamericano que se va a ver, a mi juicio, vapuleado por el sector financiero en las próximas semanas. Un combo muy difícil, un combo de mucha tensión en los mercados financieros en lo que correstan de las próximas semanas, un mercado en donde indudablemente este tono de vulnerabilidad en las monedas emergentes le pega a los commodities. Veo una situación problemática cada vez mayor en el precio del petróleo. Mi expectativa de corto plazo es un petróleo en torno a $49, $10 por debajo de los valores actuales. Estos problemas de encarecimiento del crédito va a ser mella en aquellas empresas muy endeudadas del sector petrolero, como el caso de YPF. En YPF, después vamos adelante, vamos a hablar mucho sobre YPF, porque sigue siendo, a mi juicio, un gran relato de expectativas para inversores cuando no lo es, porque precisamente el escenario de debilidad de commodities van a llevar precisamente a ser inviable la explotación en vaca muerta. Una
expectativa, como decía, de petróleo para $49 en el corto plazo, pero sigo esperando para el 2020 mi expectativa de $22 para el precio del barril. México sigue siendo una espada de Damocles para Brasil y sobre todo para el gobierno en la Argentina. El gobierno de Mauricio Macri, que trata de recuperarse en función de los acuerdos, los swap chinos, en el caso primero con el FMI, ahora este tipo de inercia para tratar de seguir enderezando el cauce por el tipo de cambio. Un mercado que en cierta manera creo que no va a poder resistir demasiado en las próximas semanas y el dólar va a comenzar a engancharse en esta tónica de vulnerabilidad de las monedas emergentes. El caso de México hoy cerró en 20,15, sigo pensando una devaluación del 50%, un verano muy caliente en México que lo deposita en la zona de los 30 pesos por dólar. Esto es indudable que va a plasmar mi hipótesis precisamente de mayor tensión, de este clímax emergente que tiene que hacer en el caso de México, pero también en otras partes del mundo como Turquía, Brasil, Argentina incluso. Pero insisto, el tema México es muy importante. El tema de México nos va a llevar a una especie de tequila light, un tequila mucho más leve que en el 94, pero una fuerte fuga de capitales de México que se va a sentir en todo el continente. La Argentina hoy terminó 2.60 abajo el índice Merval, en cierta manera presionados por el sector bancario que en estos días había resistido, y esa fue la tónica de vulnerabilidad. Una o dos más de bajas de 4 o 5% más en los ADRs, eso va a ser el gatillo para la activación del tipo de cambio en nuestro país, que cerró muy tranquilo, ofrecido en esa zona de 35,70, pero sigo pensando que arriba de 36,50 cambia la tónica de tranquilidad en el tipo de cambio, y allí entablará, a mi juicio, un marco de gran apreciación a mi objetivo de mediano plazo en torno a los 50-51 pesos. Mucho se habló hoy, hay mucha tensión en función a la Argentina, ya que MCI anticipó de que si la Argentina piensa volver a las restricciones de capitales, se cae la recalificación de mercado emergente. De hecho, de esto suceder, también se cae el acuerdo con el FMI. Así que creo que las condiciones en Argentina, por una gran concentración de actores en el circuito financiero, en el momento que algún fondo permita observar que la situación en México viene en serio para la posibilidad de un efecto tequila nuevamente, van a empezar a desarmar posiciones nuevamente de forma agresiva. Y eso va a ser de momento, de un día para el otro. No les va a dar tanta previsibilidad a un mercado argentino que es prácticamente inexistente por el nivel muy bajo de operaciones. De más está decir que la economía durante la semana siguió dando muestras patéticas de esta situación de consumo, con una nueva caída, ventas minoristas también, lo cual demuestra que un nuevo shock externo será letal para el futuro, obviamente, del gobierno de cara a las elecciones del próximo año.